Bueno, la idea de hoy es charlar un poco de el hambre emocional, que está tan en el común. Este hambre que nos agarra de forma repentina, que no es el hambre que llamamos fisiológicamente como hambre justamente, porque ese es el que podríamos comer hasta una galletita de arroz húmeda, si tuviéramos hambre. Lo que nos pasa hoy en día es que tenemos diferentes emociones, ansiedades, estrés, que hacen que nos lleven a comer cosas que quizás no son las indicadas ni en el momento indicado. Entonces la idea de hoy es poder diferenciar o identificar cuándo este hambre es emocional, es de los sentidos, o cuando el hambre es fisiológico, es que realmente tengo hambre, es cuando ya llegué a un nivel de saciedad que se agotó y necesito reponer energía para activar en el día. Romy, ¿qué te parece que emocionalmente te podría jugar en contra a la hora de tu cotidiano? Para comer, o sea, no sé, muchas veces nos pasa en el estudio o en el trabajo ante una reunión o un examen, emocionalmente arrasamos con lo que tenemos. ¿Qué otra situación puede generarte emocionalmente hambre? No sé, mirar tele, por ejemplo. Mirar tele, estar acompañado por algo. Si están viendo una película, una serie, aburrimiento es... En las actividades sí, que uno no es consciente a la hora de comer, por eso hablamos siempre de 4 comidas, 2 colaciones, de cortar en diferentes momentos del día para ser consciente de lo que estoy comiendo. Cuando hacemos una actividad inconsciente, como por ejemplo estar en la compu, en el televisor o con el teléfono y tenemos alimento al lado, perdemos noción y conciencia de qué se come y cuánto se come. Por eso es que siempre intentamos diferenciar esto. 4 comidas, 2 colaciones con horarios marcados, cada 3 horas aproximadamente, para saber que inicia y termina, tiene un fin. Pero cuando este hambre es repentino, sea de forma urgente, es hambre de algo específico, tengo ganas de comer tal o cual galletita, un pedazo de queso, un pedazo de salame. Ese hambre es emocional, es el hambre que cuando me ponen de repente comida en el plato, no puedo dejar una parte, o sea, arraso con lo que tengo, no me puedo controlar. Si está la fuente me sigo sirviendo. No hay un control del inicio y del final, siempre es un constante. Lo que sucede muchas veces es que al tener poco tiempo para comer, genera esto. Nosotros deberíamos comer aproximadamente en 20-30 minutos. La realidad es que a veces por el trabajo o las actividades no llegamos a hacerlo y lo hacemos en menos tiempo. Pero el cerebro necesita 20 minutos para procesar esta información de, ok, me está entrando comida, largo la señal de saciedad, corto acá. Cuando comemos en menos tiempo, no llegamos a esa señal, sino que ya nos servimos 2 o 3 platos. Cuando terminamos de comer, después de esos 20 minutos, hay una saciedad extrema, esa sensación de pesadez, de que tengo que desprenderme el primer botón del pantalón porque no aguanto más, estoy hinchada. Entonces, ese hambre es emocional. Lo que tendríamos que tratar de identificar nosotros es cuando tengo hambre, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Es horario de una colación? ¿Es horario de una comida? Pruebo con un vaso de agua, con un vaso de jugo, porque muchas veces la sensación de hambre se confunde con la de sed a nivel digestivo. Entonces, probar con un vaso de agua, con un vaso de jugo, a ver qué es lo que pasa. Si sigo teniendo hambre, pruebo comer algo, pero muchas veces tratar de identificar estas señales son las que más nos cuestan y con el cotidiano hace que lo que tengo a la pasada lo vaya picoteando sin tener registro de cuánto como, en qué momento. Por eso nos pasa muchas veces con los pacientes cuando les pedimos un registro alimentario, que pedimos que nos detallen el almuerzo, la cena, las colaciones. Ahí uno recién es consciente de lo que está comiendo en el día. Cuando tengo que escribir en un papel, sino a la boleada, a la pasada, es muy difícil identificar qué comiste ayer. Y no sé, almorcé, tal o cual cosa, estuve picoteando, después unos bizcochitos, mate. El mate obviamente hace que uno prolongue la colación o prolongue la comida y no ponemos un fin. Pero siempre que tengamos un hambre que es urgente, repentino, que no puedo terminar, o sea, no puedo dejar de comer, no puedo dejar nada en el plato, es un hambre emocional. El hambre fisiológico es el hambre y puedo comer cualquier cosa. ¿Cómo lo siento? Porque es gradual, voy sintiendo que tengo hambre. Ese dolor de panza o ese ruido en la panza son señales que hacen que uno se vaya preparando para una ingesta próxima. Generalmente, si tenemos registro de eso, al ver el horario puede ser que nos toque una colación o una comida. Pero tiene que ver con eso, con estar atento a los sentidos. Y nos da satisfacción inmediata. Lo que nos pasa con el hambre emocional es que terminamos de comer y nos genera un sentimiento de culpa, de frustración, o de por qué comí tanta cantidad si no tenía tanto hambre. Entonces, tratar de diferenciar estas dos situaciones. Cuesta bastante, pero tiene que ver con toda una corriente ahora de alimentación consciente que va más allá de
qué como, sino justamente de cómo lo como y en qué momento. Tratar de escuchar un poco más al cuerpo, que cuesta bastante con todos los ruidos sociales que tenemos hoy en día, pero tiene que ver con esto. Si tengo hambre, me voy a dar cuenta porque puedo comer cualquier cosa. No es el queso, el salame, la galletita, lo que tengo en la heladera, lo que tengo en la alacena. Aunque no me guste, tengo que saciar mi estómago. Entonces, lo que encuentro voy a comer para poder justamente empezar a llenar y generar esta distensión gástrica. El resto es de vicio. ¿Hay alguna explicación de por qué uno relaciona lo sentimental o lo emocional con la comida directamente? Por ejemplo, no sé, una angustia, hay quienes lo llevan a que se les cierre el estómago y no comer, o quienes agarran el kilo de helado hasta que no ven el fondo, no paran. Muchas veces lo que suele pasar es que, sobre todo en los episodios de estrés, ansiedad o de tristeza, lo que uno busca es un placer inmediato, algo que nos dé satisfacción inmediata. Y la comida genera eso, sobre todo en nuestro país, que somos, o sea, socialmente solemos tapar con la comida diferentes situaciones, pero tiene que ver con esto, con un placer inmediato, y la comida es un placer inmediato. Si uno se pone a pensar y pensamos, no sé, en un cumpleaños hay comida, juega Argentina, hay comida, voy a visitar, no sé, a un pariente que no veo hace mucho, llevo algo para picotear. O sea, siempre la comida está asociada a un evento, porque nos da placer, o sea, nos hace sentir bien. Entonces, ante el momento de angustia o de vacío, lo que buscamos automáticamente es un placer inmediato. Y generalmente suele estar relacionado con los azúcares. Al subir los azúcares, sube la glucosa, y eso es como que esa sensación de satisfacción se da con los alimentos. No hay otra cosa. Hay gente, de todos modos, igual hay gente que sale a correr o que va al gimnasio o lee o mira tele, y también le produce como una satisfacción, pero la comida está muy aparejado a eso, a llenar ese vacío de forma inmediata. ¿Algún consejo así de decir, cuando uno tiene esa ansiedad que quiere, no sé, un caramelo, que por lo menos me dure un rato largo? Sí, quizás ponernos a pensar en qué momento estoy, si es necesario, si las opciones que tengo es lo mejor que voy a elegir eso o puedo elegir otra cosa. Si me falta poco tiempo para una próxima comida, aguantar con esto, tomar el vaso de agua, salir afuera, dar una vuelta a manzana, andar en bici. Uno va buscando como diferentes bloqueos o diferentes como tabiques para evitar llegar a picotear todo el tiempo. Porque la realidad es que la principal causa de sobrepeso y obesidad en nuestro país tiene que ver con esto. No por la cantidad tan excesiva, sino por la frecuencia continua de consumir alimentos. Quizás no es tanto lo que se come, sino cuándo se come. Entonces, ante el momento de ingerir algo y no sé bien por qué, hacer un parate, pensemos, a ver, está bien esto, tengo otra opción, lo dejo para después, pruebo con el vaso de agua. Pero tiene que ver con esto, que conscientemente uno vaya pensando si lo que va a consumir es necesario o no. ¿Tenemos algo más sobre este tema? Porque tengo una pregunta de un oyente. Vamos a la pregunta. Bien, un oyente diagnosticado, medicado, pregunta ¿cuánto tarda en bajar la glucemia si comí algo? Por ejemplo, para saber cuándo puedo comer de nuevo o no estar excediéndome. Eso va a ser independientemente, o sea, del alimento que se consuma. Y es lo que hablamos siempre. La medición de la glucemia se va a hacer o en ayuno o postprandial, que es 2 horas después de haber ingerido alimentos. Si los alimentos que como son con un alto índice glucémico, o sea que tienen mucha azúcar, que no hay esto que hablamos siempre, de poner una barrera, si no hay fibra, si no hay grasa, si no hay proteínas, va a subir automáticamente una vez que termine de comer. 2 horas siempre es el periodo ventana, por eso es que decimos, mira, medita las 2 horas porque si tomo un medicamento o algo es cuando empezaría a hacer como el efecto. La realidad es que cuanto más fibra le ponga a la dieta, o más grasa o más proteína, va a retrasar cada vez más esa curva de la glucemia. Y va a depender específicamente del alimento. O sea, cada alimento tiene un índice glucémico específico. Cuanto más azúcar o cuanto más refinado sea, más rápido va a subir. Y cuanto más integral o más barrera le pongamos nosotros, va a subir más lentamente. Siempre lo que se aconseja es esta segunda opción. Alimentos integrales, grasas, proteínas, para que la subida no sea tan brusca. Bien. No podría decirle una hora exacta. Claro. Unos minutos, no. Es como que depende de cada alimento y de lo que tengamos en el plato también, o sea, no solo de ese alimento, sino con qué lo voy a acompañar, qué tomo, si le sumo pan, no le sumo pan, pero generalmente si la medición de glucosa es a las 2 horas es porque es el periodo de ventana que tenemos siempre.